La capto totalmente. Y me deja poner un ejemplo a mí que se puede escuchar burdo, pero es que eso es lo que se me viene. Adelante. Por ejemplo, ningún olimpista va a sentir el placer que sentimos los Españas cada 15 años que quedamos campeones. Algo así. O Exactamente. sea, es parte del proceso. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Anestesia. Nuevamente, como todo jueves, contento de tener dos grandes profesionales aquí conmigo, acompañándome esta noche. Así que vamos a hablar muchos temas interesantes y algo que a mí me resulta apasionante, la conexión psicológica y física del dolor. Así que por eso les quiero presentar a mis dos invitados, a la licenciada Laura Zelaya. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. Tenerla. Y también al doctor Jorge Coto. Así que, Brian, un Buenas fuerte noches. aplauso ahí. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. No sé, espero que hayan podido ver un poquito del formato, pero es un formato que se pueden sentir libres, que pueden relajarse, que yo sé que como profesional de la salud pasan con mucho estrés, con mucho trabajo. Así que espero que la pasen bien. Ahí está la tablita de queso. Ya nos van a traer unos palitos y también pues un vinito para que nos relajemos. Licenciada Laura, cuénteme, tal vez se presenta, nos habla un poquito de usted para conocerla y un poquito también de su práctica profesional. Ok. Mi nombre es Laura y me he dedicado al área clínica desde que estaba en la licenciatura, en el pregrado. Sabía que lo clínico era aquello que más me llamaba. Así que justo al finalizar mis estudios empecé a hacer pasantías en áreas que me pudieran acercar a dedicarme a lo que actualmente me dedico. Empecé a hacer pasantías en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, el San Vicente de Paúl, que es la parroquia, el consultorio psicológico que ellos tienen también ahí. Y eso eventualmente me llevó a poder estar trabajando en el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital psiquiátrico de la zona norte. Y ahí estuve trabajando con adultos específicamente. Y como platicábamos un poco antes, pude vivir temporadas bien complicadas en este hospital, pero de mucho crecimiento, como la pandemia, que fue una etapa que nos afectó a todos, pero para mi rubro también de un crecimiento profesional y personal bastante grande. Entonces, luego de estar en el Hospital San Juan de Dios por un par de años, ya me he dedicado exclusivamente al área privada, a la clínica, área privada, atiendo adultos específicamente y la maestría o el área en la que me he especializado es en el área cognitivo-conductual. Actualmente también estoy prestando mis servicios a la ONU como consejera de estrés. Lo que eso significa es que yo brindo apoyo psicológico a los empleados que ellos tienen de manera nacional e internacional. Brindo también ese apoyo psicológico a ellos como organización. Gran currículum, yo la veo súper joven, increíble. Ha hecho mucho en poco tiempo. Sí, suena como bastante, pero es que al final, realmente, si lo vemos punto por punto, yo pensaría que no es tanto, pero sí diría tal vez acciones intencionales, o sea, como todo iba a esta misma línea, porque tenía muy claro, la clínica es lo mío, entonces en el camino, a pesar de que sí hubieron otras oportunidades a nivel empresarial o a nivel escolar, por ejemplo, em, estaba muy enfocada y muy mentalizada en ahí me veo, entonces voy a negarme, voy a seguir estudiando hasta llegar a donde quiero estar y ha dado resultados. Qué súper. Y yo sé que su conocimiento va a ser súper valioso para este tema. Así que gracias por venir, licenciada. Doctor Coto, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Coto, soy médico, tengo una especialidad en ortopedia y traumatología, tengo una subespecialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo. Actualmente laboro en ambos rubros, público-privado, ¿verdad? Muchos años de estudio, pero cuando uno ve para atrás se hacen cortos. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere seguir aprendiendo, seguir dando lo mejor para nuestros pacientes. Y, por ejemplo, una de las motivaciones que tuve yo para decidir irme a seguir estudiando fueron dos principalmente. Una, que sentí que mi conocimiento llegaba a tope en algunas situaciones y tenía que, Perdón, cuando era médico general. no, cuando era ortopeda, Ortopeda. ya que- especialista, ya especialista. Ok. sentía que, ok, llegaban casos sumamente complejos
los más complejos de los que vi cuando estudié. Y decía, ok, ¿qué puedo ofrecerle yo? O sea, ¿qué solución le puedo dar? No le puedo dar soluciones. En mi hospital, si bien es cierto, hay gente que aprendió con el transcurso de los años, con mucha experiencia y muy buenos resultados, igual no es lo mismo aprender empíricamente que ya tener un aprendizaje dirigido a esa zona. Pues, entonces, esa fue la primera motivación. Y la segunda fue, ok, también estoy en ámbito privado, ¿qué puedo ofrecerle yo de diferencia a los demás? Entonces, ¿qué quiero yo? Entonces, pasa mucho que a nuestros viejitos se les dan muy pocas opciones, ya sea por tabú de la gente, de que va a aguantar la cirugía, doctor, ¿y será que resiste? Y tenés que... Entonces, yo les digo mucho a mis pacientes que yo tengo una especialidad en kinder, porque todos mis pacientes, la mayoría son de 95 años para arriba, y hasta la fecha hemos tenido buenos resultados. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco de todo Excelente, el contexto social que lleva el dolor y es que es muy importante, siempre van de la mano. Y el excelente. emocional. Excelente, no, gracias a ambos por estar. Y bueno, comencemos. Yo siempre he pensado que el tema de el dolor, uno piensa normalmente dolor en un dolor físico, pero dicen que a veces hay dolores emocionales o dolores del alma que son más fuertes. Duele el alma. Ahora, lo primero que yo quiero preguntarles, ustedes que son profesionales que han estudiado tanto tiempo y todo, que han dedicado tanto tiempo para aprender y sucede que a veces les pasa esto que, ay, necesito sacar una maestría, una especialidad. ¿Alguna vez sintieron, no es propiamente dolor, pero está relacionado, ansiedad? Por ejemplo, usted dijo que llegó su conocimiento a un tope, pero ¿cuántos años llevaba estudiando? Ya llevaba los 8 de medicina, Ajá. más la especialidad, o sea, Ellos a tanto, 11. tanto tiempo estudiando y lo mismo con usted en su área. Entonces, ¿alguna vez se sintieron como ansiosos que yo ya quiero estar? Les pregunto porque la mayoría de los mortales, 4 años, salimos de la universidad y ya está. Y si queremos maestría, pero no lo pagan. Entonces, Ajá. ya está, ya estamos en lo que pero usted sigue estudiando siempre. Y no les voy a preguntar, pero yo estoy seguro que ustedes siguen estudiando. Siguen actualizándose, que le llaman. ¿Alguna vez les pasó a ustedes personalmente el tema como ansiedad, ya quiero salir de esto, ya quiero generar, ¿verdad? Porque, o sea, hay un tiempo que no pueden generar, pues están totalmente dedicados al estudio. Pues ansiedad, en ese primer plano que lo describía, yo lo comprendí como el famoso síndrome del impostor que se escucha mucho ahora en redes sociales, como esta sensación de he estudiado un montón de tiempo, pero ¿será que realmente tengo las respuestas para ofrecérselas a este paciente o a esta persona que tengo frente a mí en este momento? Y ese tipo de ansiedad, sí, definitivamente la llegué a experimentar, sobre todo en los primeros años de la clínica, que fueron las primeras experiencias donde tenía a personas que me hacían la pregunta directa y de frente, pero ¿usted cuántos años tiene? Y usted es madre, porque todo esto viene a veces de la misma ignorancia con el tema de salud mental, que piensan que ir al psicólogo es ir a donde una persona a que me aconseje sobre mi vida, a que me diga qué hacer. Y eso no es lo que hace la terapia realmente. La terapia brinda herramientas para que la persona pueda tomar el control de su propia vida y mejorar sintomatología que esté teniendo. Entonces, en este caso, como piensan que es ir a recibir consejos, consideran, si esta persona no es madre, por ejemplo, y yo soy madre y mi problema es con mi hijo, no me va a saber comprender. Entonces, o si esta persona tiene 26 años, 29 años y yo estoy en mis 40 y estoy pasando por mi primer divorcio, no me va a comprender. Entonces, viene mucho de la ignorancia, pero sí, al recibir esas primeras preguntas, sí llegué a experimentar ansiedad. Llegué en el momento a responder y a tratar de manejar la situación lo mejor que podía, entendiendo que no venía desde un ataque personal, sino que venía desde la misma ignorancia, entonces buscando informar adecuadamente y explicarle un poco mejor de qué se trataba, de qué iba este espacio en el que estábamos. Entonces, pues esa ansiedad ha ido disminuyendo conforme los años practicando y que también pienso que los años más intensos o de casos más complejos que he llevado probablemente ya los pasé en el sentido de en la práctica privada muy poco voy a recibir el tipo de casos que llegué a ver
en el Mario Mendoza, por ejemplo, en el San Juan de Dios. Entonces es mucho, es diferente el tipo de casos que vienen a la consulta privada. Entonces también eso es parte de lo que ayuda a manejar la ansiedad. Si en aquel momento con menos experiencia pude manejar aquellos casos, voy a poder manejar estos casos y seguir actualizándome, seguir desarrollando herramientas, pero sí definitivamente. Sí, definitivamente, pero sí es algo que se siente, definitivamente. ¿Y usted, doctor? Pues mire que no sé si creen en las casualidades de ustedes, pero yo creo que una que sí creo en las casualidades y otra que nada es casualidad, ¿verdad? A ver, a ver. Y se lo respondo de la manera más personal. O sea, yo soy un paciente que he estado en tratamiento psicológico por ansiedad. Así. Entonces, de por sí la carrera genera ansiedad. O sea, ya tener una patología base por ansiedad ya aumenta un poco el doble. Y de hecho, cuando estudiaba, la presión era porque medicina es como, como la milicia. O sea, El que está arriba es el que teniente, manda. coronel, capitán, general. O sea, el que dice lo que dice el de arriba se tiene que hacer. Entonces uno vive con ese trauma de si no van a haber repercusiones, si no hago lo que él dice, si no saco el trabajo a tiempo, pues es siempre ansiedad. Pero desde el punto de vista, profesional, la ansiedad más grande es ya cuando uno ejerce como especialista. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad recae sobre uno. Cuando uno estudia, siempre hay alguien atrás o arriba que lo protege. Me está hablando como en la práctica, como una residencia. Como quizás. una residencia, Ajá, correcto. ok, ok. O estudiando medicina. Ajá, sí, En sí. medicina siempre está el médico general del estudiante, el médico residente del médico estudiante o general, el especialista de los residentes, pero ahora, ¿quién está? Ujú. Yo. Ahora bien, viene la parte de la otra carrera. Ok, dicen, ok, alguien en cirugía de pelvis, que no sé qué. Ok, el doctor Cote. Ajá, y si no hay nadie más, por ejemplo, que haya estudiado esto, o sea, él es el que más sabe, él me tiene que resolver. Entonces ya es una presión extra. Una presión. Entonces, a veces uno opera a los pacientes, llega a la casa o el siguiente día y ¿cómo estará este paciente en la casa? Entonces está en la noche pensando. ¿Se ha cargado personalmente por algún paciente? Le pregunto a usted que lo está mencionando. ¿Cómo así? Alguien que tiene una enfermedad y usted está en la casa. O sea, realmente cargado por un paciente que... Sí, a veces no dormimos, a veces no duermo. ¿Por un paciente? Sí, pregúntele a varios cirujanos No ortopedas. le A veces creo. se pierde el sueño. O sea, ¿Usted porque también? no está... Lick. Sí, pero realmente en mi caso lo que más he llegado a experimentar, más que por un paciente específico no poder dormir o sentir este nivel de carga, es por la presión general, que lo platicábamos hace un momento, el hecho de a nivel de energía o a nivel de tensión, todo lo que puede llegar a cargarme, estar 10 pacientes seguidos, 14 pacientes seguidos, llenándome de este montón de experiencias, historias. Entonces, que ese nivel de tensión esté latente, presente en mi cuerpo, y eso sea lo que en efecto en esa noche estoy demasiado cargada que me llegue a afectar y no puedo dormir. Entonces es más como la acumulación que en sí por un paciente específico, porque no es el mismo nivel de riesgo y responsabilidad como estamos hablando en una operación, porque al final del día yo no estoy con la vida del paciente en mis manos en este sentido más físico como lo está el doctor, pero sí es la parte de si estoy ante una situación para la cual entiendo no tengo suficientes herramientas, también es parte de la responsabilidad mía saber remitir a este paciente al profesional más recomendado para su situación cuando existe, el caso del que hablamos, si existe ese profesional aquí en la ciudad, y en los casos que no, poder prepararme o estudiar o desarrollar las herramientas para poder apoyarlo de la mejor manera que yo pueda. Porque también estamos limitados a una realidad que sabemos que en el país no necesariamente tenemos todas las especialidades y no necesariamente tenemos, en el caso de psicología, todas las corrientes terapéuticas, porque yo le mencionaba que yo soy cognitivo-conductual, pero hay otras corrientes terapéuticas, como por ejemplo, que están más de tercera generación, le llamamos, terapia de aceptación y compromiso, terapia de mindfulness, que son más recomendadas para cierto tipo de patología. Entonces, que si uno lo sabe y viene este paciente, yo le brindo la información. Para su caso, este es el tipo de terapia más recomendado, pero ¿y dónde quién me manda? ¿Quién maneja eso aquí en la ciudad? A veces la respuesta es
no hay nadie que lo esté manejando. Tal vez hay personas que se están preparando en esto, pero también, gracias a la virtualidad, a veces le podemos ofrecer opciones en línea. Ajá. Interesante, interesante. Entonces, sí, a veces ocurre de una u otra forma la carga, que no es propiamente dolor, pero está relacionado. Sí. Ahora yo les hago la pregunta. Perdón, ahora les hago la pregunta. ¿Hay algún tipo de dolor que una persona siente que no necesariamente se origina en el cuerpo? Pues, y me interesa más, yo sé, me imagino la respuesta de Laura, pero me interesa la suya desde el punto de vista de un médico, ¿verdad? Que está viendo el dolor físico como tal. ¿Ha recibido usted algún paciente que usted dice, no, lo suyo no es, o sea, no es físico como tal? Fíjese que yo soy una persona muy jovial. Ok. O sea, si no conozco a nadie, pues la gente dice que soy bien serio porque no hablo con todo el mundo. Pero Claro, claro. ya en confianza soy muy jovial y trato de hacerlo en consulta. Ok. ¿Y por qué he llegado a este punto de ser más jovial? Ajá. Porque a veces los pacientes solo necesitan que los escuchen. Wow. O sea, llegan con su indicación, con su dolor de cadera, de rodilla, de columna, de lo que sea. A veces sí necesitan la cirugía, pero a veces solo necesitan que los escuchen. Y nada más. Y salen felices. Por lo menos, no sé, todo el dolor, pero disminuyó. Muchos se desahogaron y mucho la carga. O sea que le quitó usted un paciente a la licenciada Laura. No, siempre se los mando. Ah, ok. No, y lo que pasa es, ¿sabe qué? Es como, o sea, ellos se sienten como una carga, porque se sienten imposibilitados de los hombres, por ejemplo, ser proveedores de su casa, de su familia, de su hogar, del dinero, las mujeres que trabajan también, de aportar, de jugar igual los varones si les gustaba hacer deporte, fútbol, que quieren volver a hacerlo y no pueden por el dolor, igual las mamás también que hacen deporte, o sea, todo es un contexto que el dolor lo cambia. Interesante, interesante. ¿Siente usted que le sirve ese estilo jovial con un paciente para mejorar la Fíjese consulta? que, como dicen en los pueblos, monedas de oro no hay, Ok, pero en la mayoría de pacientes, responde bien. y uno de los principios es como relación médico-paciente, ¿verdad? Entonces, si está fortalecida la parte de la relación médico-paciente, todo lo demás se hace más fácil. Excelente. La recuperación, aparte, yo siempre menciono, yo parezco grabadora en cada consulta, siempre repito varias cosas a todos los pacientes. Ujú. Y una de ellas es, les digo, ¿cuánto es 2 más 2? 4 más. Ok, entonces es exacta la matemática. Sí, entonces la estadística es una rama de la matemática. Entonces las cirugías son una escala de probabilidades. Entonces siempre de 100 pacientes, 5 se van a complicar. Hechos por el mismo cirujano, en el mismo hospital, la misma cirugía, siempre van a haber complicaciones. Entonces si usted lleva la relación médico-paciente de una manera estrecha, entonces se entiende mejor cuando llegan a pasar esas cosas y todo fluye de una manera mejor. Excelente, interesante. ¿Y usted, Laura, cómo maneja su relación con su paciente? ¿Lo hace más desde un ámbito profesional, más lejano, más cercano, intermedio? Realmente al día de hoy diría intermedio y un poco más cercano. Cuando recién inicié, a veces por parte de la misma inexperiencia y del mismo autogestión de esa ansiedad que platicábamos antes, me enseñaron mis maestros desde el marco de la ética como a llevar bien delimitada esta distancia. Y también tal vez más por el hecho de yo estar consciente de que soy joven, de que me veo joven, entonces querer marcar mucho más esta línea de paciente-terapeuta, desde el respeto, desde los límites que vamos a mantener de nuestra relación. em, y me funcionó bastante bien en aquel momento, pero conforme he ido avanzando, me he dado cuenta, como mencionaba bastante bien el doctor, el poder curativo de esta alianza o de este acercamiento más intencional que se puede tener en la terapia. Y hay muchos psicólogos que lo han expresado de una manera más poética que yo. Hay una frase muy bonita que dice que uno debe conocer todas las teorías y aprender todas las técnicas, pero al estar ante un alma humana, uno tiene que ser otra alma humana. Y es ponerse en esta posición de
sí, yo tengo herramientas y técnicas por las que te estás acercando a mí en este momento, pero primero quiero conectar como ser humano, primero quiero atender y escuchar como ser humano, y después de esa conexión, de ese primer paso, entonces pasemos a qué tengo yo que puede ser de beneficio para esta otra alma humana. Entonces, esa forma de verlo y esa forma de manejar mi terapia realmente me ha ayudado muchísimo más de lo que pensé, incluso en casos complicados, en este tipo de casos que estadísticamente se conoce como los casos o el tipo de patologías en salud mental que son más resistentes a la terapia. A veces no van a funcionar con las técnicas que uno ve tradicionalmente. ¿Cómo que, cómo qué patología? Por ejemplo, en terapia, específicamente en psicología, hay trastornos de personalidad, y trastornos de personalidad llamamos a este tipo de patologías que no son como ansiedad, que me puede estar afectando en esta etapa de mi vida específica, pero se desarrollan herramientas y deja de ser un problema para la siguiente etapa de la vida. Es algo con lo que se aprende a vivir y no necesariamente la persona va a sufrir para siempre. Pero hay trastornos de personalidad que estamos hablando de que el esquema de personalidad, estas personas empiezan a mostrar signos y señales en comportamientos, en actitudes. Por ejemplo, hay algunos trastornos de personalidad en los que las personas tienen esta tendencia a la impulsividad en sus acciones, tienen esta tendencia a involucrarse en conductas de riesgo, en ponerse en situaciones o en relaciones amorosas muy intensas y muy problemáticas. Y no es algo que nada más pasa en esta etapa de la vida, sino que para ser un trastorno de personalidad es algo que es un patrón que se observa a lo largo de la vida. Entonces, ese tipo de trastornos específicamente, uno puntual sería el trastorno límite de personalidad, es uno que estadísticamente se sabe que con la terapia cognitivo-conductual, que para otros trastornos funciona de maravilla, pero para este específico hay bastante resistencia. No hay mucha probabilidad de éxito solo con este tipo de abordaje. Hay otros tipos de terapia que son más recomendados en estos casos, pero aún en esos casos, a veces el paciente ya hizo alianza con uno, ya hizo alianza con el terapeuta y no quiere la remisión, es decir, se rehúsa a ir a otra especialidad, aunque uno le diga es lo que más le puede beneficiar. Y por este tema de alianza terapéutica, de este rapport más fuerte construido, igual se pueden llegar a ver cambios en el tiempo. Ok, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué pasa cuando es al revés la cosa? Porque una cosa es alguien que, vamos a ver, que quizás no es tanto físico, ¿verdad? No es tanto físico, sino es como dijo el doctor, que lo que necesitaba ser escuchado, pero está al otro lado de la moneda. Por ejemplo, seguramente usted lo ve muy, alguien que pierde la movilidad, alguien que tiene un accidente y que pierde la movilidad. ¿Qué impacto creen ustedes que tiene en su salud emocional y mental una persona? Por ejemplo, alguien que queda paralítico, por dar no sé si es el término correcto, pero así lo entiendo yo, alguien que ya no puede caminar, que tuvo un accidente, tuvo un golpe en su cadera, en su espalda. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes al ver al paciente, pero en su parte emocional y mental? Dice que tal vez no llegar al punto porque no tenemos tanto paciente que llega a ese punto, ¿verdad? Casi siempre esas lesiones son tratadas por los servicios de neurocirugía, rehabilitación. Nosotros no miramos tanto eso, es un poco frecuente. ¿Qué ven ustedes como que impacta directamente la calidad de vida que puede tener a nivel físico, su movilidad, por ejemplo? A eso voy. Por ejemplo, hay traumas complejos que son las fracturas expuestas, por ejemplo. ¿Qué es eso? Una fractura expuesta es un hueso que se sale de la piel. Ok. O una fractura que pierde cobertura, pierde la piel, pierde músculo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en se me fue la palabra. Estamos en una encrucijada. ¿Salvamos el pie o acortamos el tratamiento? ¿Por qué digo esto? Salvar el pie implica, pueden ser 10 cirugías y un tratamiento de 2 o 3 años, ¿verdad? Hay extremidades que se pueden salvar porque hay scores que utilizamos al momento de que ingresa el paciente, como el score de MES, el injury score, que nos dicen qué probabilidad tiene esa extremidad de salvarse. Entonces, a veces están en el límite o a veces la extremidad no es salvable, pero ningún paciente quiere perder su extremidad. O sea, nadie. Pero ¿qué pasa?
está el punto de que hacemos las 12 cirugías y el paciente no queda bien, o en caso de éxito queda bien, pero está la otra parte, se realiza la pérdida de la amputación y el paciente en 2 meses está trabajando con su prótesis, más que todo en miembros inferiores. Miembros superiores sí es un poquito más severa, pero el paciente puede correr, puede hacer ejercicio con sus prótesis, pero el impacto es grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes en los hospitales públicos son pacientes salario mínimo. En caso de Catarino Rivas, son pacientes que trabajan y viven el día a día. Entonces, y generalmente son cabezas de familia, porque la mayor parte de los traumas son hombres. Entonces, generalmente son cabezas de familia. ¿Por qué será eso? ¿Por accidentes? En moto, ¿En la moto? mayor parte, el 80% son motocicletas. Ah, ok, ok. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Ya viene la parte, el bajón emocional. Porque, ¿qué pasa? Lastimosamente, el sistema público no podemos decirle al paciente, llegó hoy, se opera hoy. No, y que me funden los políticos, pero no me importa. Pero no se puede, o sea, no se puede. El sistema no nos permite hacer eso, mientras que en consultorio privado, ¿por qué tenemos mejores resultados? Porque atendemos más rápido al paciente. El paciente llega, si ese mismo llega y se puede operar el mismo día, si el mismo día se opera, el siguiente día se va caminando a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Una fractura generalmente son de 3 a 6 meses de incapacidad laboral. Hay pacientes que menos, hay pacientes que más, pero eso implica una falta de ingresos económicos. Entonces, yo muchas veces les digo en la sala donde paso, a todos, psicología. A todos. Porque si el paciente no pone de su parte, hay una frase que dice, he visto grandes cirugías con pacientes y terapia mediocre con malos resultados. Y he visto cirugías mediocres con pacientes y terapias de excelencia que tienen un resultado excelente. Entonces juega una parte fundamental, tanto la terapia física como la terapia Tiene que ir de la mano, piensa usted. ambas, Totalmente. sí, totalmente. Sí, sí. ¿Y usted ha visto esos casos? ¿Ha tratado personas que se han visto limitadas en su movilidad o han sido amputados de algún órgano? ¿Qué impacto tiene emocionalmente y psicológicamente? Ok, esto es algo que he tenido la oportunidad de ver en ambas vías, porque tenemos el caso de la persona que puede, que tiene imposibilidad para caminar. Por ejemplo, llegué a conocer a una paciente que no podía caminar, pero no tenía ninguna razón física, fisiológica, que le imposibilitara caminar. Entonces, a este tipo de trastornos se les puede conocer ya con el nombre de trastorno conversivo o trastorno de síntomas somáticos, que son el tipo de patologías mentales que el cuerpo está expresando un síntoma o una enfermedad de funciones superiores, pero no hay una causa fisiológica. Entonces ahí la siguiente hipótesis, si se descarta lo físico primero, esto es algo emocional. Y cuando trabajamos con este tipo de casos, lo que normalmente escuchamos es historias repletas de trauma no elaborado, de trauma que por supervivencia el cerebro lo ha bloqueado, que se tiene que empezar a desenrollar, a expresar para poder llegar a una mejoría de la sintomatología. Entonces, está este tipo de caso, pero el otro caso, que es el que mencionaba el doctor en este momento, es ya cuando sí hay en efecto una fractura, un procedimiento, una operación, una amputación, un dolor físico real y la implicación positiva fundamental que puede tener el adecuado acompañamiento psicológico, porque al final se tiene que empezar a trabajar con este tipo de pacientes, bueno, desde mi rama, desde la parte de cogniciones, de pensamientos, desde la forma en la que la persona se acerca a la experiencia de dolor, porque estamos muy acostumbrados culturalmente a huirle al dolor. O sea, Cultural. es un tema cultural, es un tema de normas sociales, o sea, no estamos acostumbrados a entregarnos al dolor como una experiencia efímera, natural, aceptarlo como parte de la experiencia, sino que le queremos huir al dolor y nos queremos saltar a la parte en la que ya me siento bien. Y lo podemos ver en un ejemplo tan claro como hay una ruptura amorosa, naturalmente las dos personas se pueden sentir muy tristes, pero huyen de la experiencia de dolor saliendo a fiestas, saltando a una siguiente relación. Eso es un ejemplo claro y básico de le huimos al dolor
psíquico, pero también físico. Entonces empieza por cambiar ese acercamiento mental a la experiencia del dolor y verlo como parte de la experiencia también, y luego ya trabajar con la parte emocional de permitirse expresar, sentir, navegar estas emociones desde un lugar y desde una forma en la que no me voy a hundir en el hoyito del malestar y me voy a incubar en el malestar, no voy a rumiar en esto 3 meses, sino que lo voy a sentir, lo voy a hacer real, pero con estas herramientas también lo voy a elaborar, o sea, voy a pasar de esto, voy a sentir en este momento, no me voy a quedar sintiendo toda la semana en una cama, voy a llorar, si tengo que llorar media hora, 1 hora, pero luego me voy a duchar, me voy a bañar y voy a salir, porque si me quedo ahí, voy a afectarme más de lo que me ayude en esta experiencia. Entonces, es parte de, sí, se trabaja de la mano con estas experiencias, desde la parte de cambiar el pensamiento y mejorar las habilidades de regulación emocional, que también son clave para que aunque se sienta el dolor físico, y esa parte es real, pero el sufrimiento que genera, que a veces se genera uno solo, ese sí se puede disminuir y se puede eliminar al 100% una vez trabajándolo. Sí, porque hay personas que sufren, qué sé yo, algún accidente o algo, lo manejan también. Yo he visto personas, no, y hasta bromean, que le hace falta. O sea, a mí me parece sorprendente porque yo, o sea, me he imaginado cómo reaccionaría yo en ese caso. Y pienso, no, yo no creo que reaccionaría así. Y también he visto casos, de hecho, familiares míos que, un familiar que quedó tuvo que se le llama popularmente un derrame cerebral, no pudo volver a caminar y pues se pasaba quejando, o sea, ese era una persona mayor, un hombre, pero ese ego de hombre, de yo puedo hacerlo todo y todo, quedó golpeado y creo que, o sea, no pasaba sufriendo, pero era algo bien incómodo para él, como que nunca lo logró aceptar totalmente, ¿verdad? Creo que depende mucho de persona en persona y de la... Sí. Sí. No es lo mismo alguien que le diga, doctor, y aquí que me recupere, ¿qué va a pasar? A alguien, doctor, ya a ver que en 3 meses yo voy a venir caminando. Mentalidad. Y me imagino que ustedes lo miran, ven los dos lados de la moneda, con Ajá, personas que tienen los dos... Los dos polos. ¿Y qué tanto tiene que ver ahí la actitud? Mucho. Mucho. Decimos, bueno, en mi rubro decimos, las situaciones son 20% la situación y 80% cómo la vivimos. O sea, la interpretación, la actitud, la decisión con la que yo estoy acercándome a esta experiencia de vida. Y no me refiero a un positivismo tóxico de vamos a negar la realidad de lo que representa esta cirugía o este procedimiento, porque eso también ya sería evitar el dolor. Entonces, no, definitivamente hay que verlo, hay que conocer la estadística, hay que conocer la consecuencia que viene de este procedimiento, pero no hundirme en esa realidad, sino empezar a ver posibilidades donde podría haber en visión de túnel, todo lo negativo. Sí, sí, totalmente. Y a ustedes particularmente, y ya no le voy a preguntar ni a la licenciada ni al doctor, para ustedes, para Laura, para Jorge, ¿qué es el dolor? ¿Cómo definen el dolor? Para ustedes personalmente. Ya. ¿Y qué significado tiene personalmente? ¿Es algo que nos ayuda? ¿Es necesario? ¿Es algo negativo? Los puse a pensar, ¿verdad? Sí. Porque ya les quité el título, ¿no? Ahorita no quiero No es el diccionario. No es Yo el lo diccionario. podría definir como un sentimiento negativo que también puede servir como motor. Ah, mire qué bien. Sí. Porque no es lo mismo, yo voy a seguir hasta que se me quite, yo voy a seguir hasta que me quite. Esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. Va a pasar, ningún dolor es eterno. Aunque ¿Personalmente le ha servido a usted el dolor? ¿Personal? ¿En algo? ¿Como motor? yo leí un libro una vez, creo que se llama El Túnel, que parafraseando entre cosas, como escribía Bunbury, que jalaba de aquí, jalaba de allá una letra, Sí. entonces decía la frase que el miedo sea tu motor y no tu stop. Buena frase, ¿no? Lástima que no fui al concierto. Sí, entonces yo siempre quedé con eso. Sí. O sea, por ejemplo, tenía miedo de hablar en público. ¿Qué hacía de niño?
me iba a cantar a los festivales de cáncer. Qué loco, doctor. Extremo. ¿Le daba miedo y usted se exponía? Sí, no mire. puede ser que esto me pare. Y así. Pero sí, todavía tengo un poco, me cuesta exponer, ¿no? ¿Qué voy a exponer? Entonces, así. Pero sí, puede ser un freno, puede ser un Después motor. Buenísimo, me encanta eso. Yo lo definiría como experiencia displacentera o desagradable, que es el preámbulo para las emociones agradables. Porque al final, nos guste verlo o no, si pensamos en este momento en cuál fue el último momento feliz que cada uno de nosotros tuvo y pensamos en ese momento, en esa experiencia, mucho de esa experiencia placentera o agradable o positiva, alegre que llegamos a sentir, no hubiese tenido el significado que tuvo, ni si hubiese sentido como se llegó a sentir, sin pasos atrás haber experimentado algún tipo de dolor en la experiencia, como por ejemplo la alegría de graduarse, de obtener un título académico. Un montón de noches de desvelo, un montón de, dependiendo de dónde se estudie, maltrato de algunos maestros por ahí. O sea, un montón de experiencias displacenteras, un montón de dolor, pero eso es precisamente lo que hace que tenga más sentido cuando obtengo mi título, cuando obtengo mi momento de graduación. El momento de celebrar, de tener una cita con alguien especial, que puede ser un momento muy alegre, pero ¿Qué costó? pero que costó exactamente, que tal vez si se tuviese ese tipo de experiencias todos los días no tendría el mismo valor, o de haber pasado por malas experiencias antes, no tendría el mismo valor ese momento agradable. La capto totalmente. Y me deja poner un ejemplo a mí que se puede escuchar burdo, pero es que eso es lo que se me viene. Adelante. Por ejemplo, ningún olimpista va a sentir el placer que sentimos los Españas cada 15 años que quedamos campeones. Algo así. Exactamente. O sea, es parte del proceso. El dolor le da todo el sentido, porque sin el dolor, la alegría que en este caso, en ese contexto, los olimpistas pueden sentir, claro, es alegría, pero no es el mismo nivel de alegría o la misma intensidad por lo que representa con ese dolor. Entonces, caminar, o sea, caminar no es lo mismo nosotros que caminemos todos los días y no tenemos ningún tipo de trauma o de procedimiento de cirugía, a que uno de los pacientes del doctor, después de estar en terapia por X cantidad de tiempo, nuevamente camina después de una cirugía. O sea, la alegría, lo que representa, tiene más peso por el dolor. Entonces, O los familiares cuando les digo, yo llego el siguiente día de la cirugía, vaya, levántese, camine. ¿Cómo? Sí, camine, vaya, para arriba. Y los pongo a caminar. Y les hago una pregunta a ustedes personalmente, hablando de ese tema de dolor. ¿Han llorado alguna vez por un paciente, ya sea de alegría o ya sea de tristeza, por un proceso que están viviendo? yo sí. Usted sí. No con el paciente, o sea, frente al paciente no, pero sí me ha pasado de que terminando una consulta o al final de la jornada, porque tal vez justo después de ese paciente tenía otro, entonces rápidamente tengo que entrar nuevamente en persona, pero ya al salir de la jornada ya en mi carro, sí me permito, y al final viene desde ese lugar, o sea, me permito llorar, me permito liberar porque comprendo que si no lo libero ahí, la emoción demanda ser sentida, o sea que la voy a terminar sacando de otra manera después. La puedo sacar mañana con un dolor de cabeza, o la puedo sacar llegando a mi casa en un estado de humor irritable, porque no quise permitirme llorar, pero prefiero permitirme llorar porque es válido, porque está bien, porque soy un ser humano, porque me importa y eso no es algo malo realmente. Porque me importa, lo voy a hacer de mejor manera. ¿Cómo es esa frase? La emoción demanda ser sentida. Sí. O sea, de una u otra forma va a salir. Mire qué interesante. Digo a mis pacientes que nosotros no elegimos, no podemos elegir si sentir o no. Lo que sí podemos elegir es cuándo me voy a permitir sacar, de qué forma me voy a permitir sacar esta emoción. Puedo elegir sacarla en este momento, me voy a ir a hacer ejercicio esta noche porque sé que estoy tensa físicamente, he acumulado un montón de carga de mi jornada laboral el día de hoy, entonces me voy a liberar esa emoción de esa manera controlada, me permito llorar, voy a cantar, voy a poner música para
por medio del arte es una forma muy útil de sacar las emociones. Entonces, ¿lo voy a hacer en este momento con esta actividad intencional o la emoción va a encontrar otra forma y otro momento de salir? No es si va a salir o no va a salir, es cuándo. Si yo quiero que me interrumpa mi día a día en el peor momento para mí, justo antes de entrar a una cirugía, a una cita, que la emoción se me ponga frente a la cara, pues puede llegar a pasar porque no me estoy dando el tiempo intencional de sacarla en mis espacios para hacerlo. Pero la emoción va a salir. Yo sé que sí, yo creo que estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, yo soy de las personas que, póngale, algo le molesta o algo le dice, le molesta de alguien, algo que le dijeron, no dice nada. Y bueno, no, pero llega un momento que sale a la luz, o sea, sí, porque no, Una eso, me bomba gustó de esa tiempo. frase, una bomba de tiempo, sí. ¿Y usted, doctor, ha llorado por algún paciente? ¿Aquí en confianza? Los No. hombres también, no, 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 pero sí he sentido así como, una lágrima, como, un sucito, ujú, tampoco. son como dijo Mero, ¿Cómo qué? Ajá. es un lágrima de hombre. Está bueno. Sí. Parece que está lloviendo, dice. Parece Ya. que está lloviendo. Sí, es pero que al fin y al cabo somos sí, hay humanos. pacientes que llegan y pacientes que pegan. Sí, sí, ok. Pero bueno, esas son experiencias, Son que experiencias. se acumulan. Y al final es como que, ok, pasó esto con él, probablemente llegue otro igual que no va a pasar por lo mismo. Entonces son como evolucionamos, Ya. o sea, nos reconstruimos. Es como dijo un personaje de un libro, Dalton, la única forma de reconstruir es destruyéndolo. Se suena drástico, pero por ejemplo, miren Japón, después de la bomba, Arriba. y cuando a usted le pasa algo terrible y lo llega a superar y lo confronta, o sea, usted es una nueva persona, Sí. que es mucho mejor que la que era antes del evento canónico. Sí, Entonces, totalmente. Es un poco radical, pero con un fundamento bien, si lo analiza, podemos evolucionar siempre. Buenísimo, me encanta. Eh, ¿Han tenido pacientes que son deportistas? O tal vez no deportistas de alto nivel, pero que practican deporte. Y pensando como en temas que son como intersectan ambas áreas de especialidad, y a mí me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol, por eso puse el ejemplo de la España. Yo iba a decir, solo lloré cuando Messi ganó el Mundial, pero Todos, doctor. Pero bueno, hablando de momentos felices y de sufrimiento y que el sufrimiento, pero bueno, de deportes, de fútbol, yo siempre siempre me meto a un rollo hasta filosófico, psicológico del deporte. Me gusta el fútbol y yo digo, este es buen jugador, pero no tiene mentalidad de élite. O, bueno, y se dice también, ¿verdad? Los analistas deportivos dicen, no tiene mentalidad de élite o tiene mentalidad frágil o tiene mentalidad blanda. Tiene mentalidad blanda. Entonces, parto de ese ejemplo para decir qué tan importante es la mentalidad, por ejemplo, en un tratamiento físico para salir para qué sé yo, tal vez recuperar la movilidad o para superar el dolor. ¿Qué tan importante es la mentalidad? pues, fíjese que le diré que los deportistas son un tema muy aparte del paciente, o sea, tienen Del otras paciente cosas, normal. tienen otras cosas que van, o sea, algunos viven solamente de eso. O sea, si no son deportistas, no pueden hacer nada más. O les toca empezar de cero en otra cosa. Y ellos sufren mucho de ansiedad por rendimiento. O sea, el delantero, tengo que echar goles, pero estoy lesionado, voy a perder el puesto, me van a bajar el salario, me van a mandar a otro equipo, me van a poner a préstamo. Entonces, la recuperación de ellos sí tiene que llevar tanto como hablábamos, tanto terapia psicológica como terapia y reincorporación deportiva. Que Mire. no es lo mismo que una terapia Normal. porque ellos son, podemos decirlo, élite porque son profesionales o en vías de llegar. Entonces el trabajo con ellos debe ser bien cercano. Con todos, pero con ellos
cercano a su rama para que Ok, ok. vayan prosperando. Y sí, lo de la mentalidad, pues es como si debe ser. Yo tengo dos ejemplos de mentalidad, que son dos polos diferentes. Aquí en Latinoamérica, Hugo Sánchez. Todo el mundo se ríe de Hugo Sánchez. Pero Hugo Sánchez decía, denme tres mundiales y México lo va a ganar. Todo el mundo se burlaba de él. Pero Todo la el mundo mentalidad. pero la mentalidad que él tenía, Tenta Pichichi en ajá, España. o sea, nunca ha habido otro como él. Entonces, por algo es, por la mentalidad que tiene. Rambo de León, que se cree mejor que Messi, pero de algo le sirvió la mentalidad, o sea, ahí estuvo en Llegó Italia donde y todo. llegó. Después de Rambo. vender mangos en Cortés. Ajá. Rambo es Rambo es Rambo. Rambo. Rambo es Rambo. Y Cristiano es el ejemplo de mentalidad Cristiano. más. Sí. más. Eso, Es madridista, decir, en mi ya, cabeza, ya. no, jamás. No. Jamás. Yo soy Arsenal y sufro porque nunca ganamos. El dolor, conoce el dolor. Andan bien, ahorita están bien, el Arsenal puede Sí, ser pero que siempre estamos acá y terminamos acá. Siempre Sí, primero, sí. después segundo. Sí, eso sí. Entonces, sí, la mentalidad cambia. Cambia, influye, construye y gana. Sí. Buenísimo. ¿Y usted qué piensa hacer? Y mientras la licenciada no les había dado los palitos, así que los vamos a poner ahí. Pueden agarrar, y disculpen que haga relajo, pero más rápido. No se preocupe. Pues en ese sentido, sí, totalmente de acuerdo, la importancia de la mentalidad, porque aparte que el principal punto, hablando de deportistas, creo que sería el tema del manejo de la ansiedad, específicamente de la importancia de saber autogestionar las emociones que son naturales ante este tipo de experiencia. Es totalmente entendible que una persona, de hecho, sería un indicador de que sus emociones están funcionando bien, que esté estresado antes de un partido, que esté estresado antes de un toque, por ejemplo, un músico, que también he tenido la oportunidad de atender músicos. Entonces, sería entendible y eso es un indicador de que sus emociones están funcionando bien, pero definitivamente necesitamos herramientas para autorregularlo, porque si ya se convierte en una ansiedad o un estrés incapacitante, ya no está cumpliendo la función, la emoción, que es activarme fisiológicamente para poder presentarme ante esta situación, lo que la situación demanda. Pero si ya es un nivel de ansiedad intenso, un 10 de 10, ya me juega en contra. Entonces, estrategias de regulación emocional, pero seguido a eso, algo clave a trabajar con este tipo de pacientes sería todo el tema de autoconcepto, autoestima, porque como mencionaba el doctor, muchas de estas personas son personas que toda su vida la han construido alrededor del deporte, toda su vida y toda su identidad la han construido alrededor de eso. Entonces, si esto falla y que a veces va a depender de un montón de factores externos, no únicamente de la mentalidad, pero si esto falla, entonces yo como ser humano, como persona, fallé. Entonces es muy importante poder construir esa autoestima, trabajar el construir ese autoconcepto y esa autoestima de una manera más fuerte, no tan frágil, no tan basado en esta única parte de mi personalidad, porque si mi valor depende de lo que hago únicamente, mi valor es frágil. Es un mal lugar donde ponerlo. Entonces es parte de lo que se tiene que trabajar con este tipo de personas, muy complicado, sobre todo cuando empezaron a hacerlo desde que eran niños, porque es todo lo que conocen. Parte fundamental de su identidad. Exactamente, pero es algo que se tiene y se puede trabajar. Excelente. En ese punto es importante mencionar que también es una falla de padres. O sea, los niños hasta los 12 años deben de jugar y divertirse, no deben competir. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque crean una expectativa tan grande que puede llegar a no cumplirse. Y no solamente eso, los pueden estresar a los pobres hijos sin necesidad, porque, o sea, no les permiten pasar esas etapas. Están en etapa de jugar, no de competir. No sé si era un entrenador del Barcelona o de argentino que decía, no, Luis Enrique, si tú vas a matricular a tu hijo Sí, lo miré. en un equipo que compite y solo va a jugar 5 o 10 minutos, porque no está Sácalo. bueno, sácalo. ¿Y quién lo dice? El ganador de la Champions. Ajá, correcto. Entonces, o sea, los niños hasta los 12 años deben divertirse. Ninguno debe prepararse a esa edad para ser atleta élite, porque si no va a haber un estrés. Aparte. Totalmente.
Y si a eso le sumamos todavía la parte de que muchas veces, bueno, no se le está permitiendo al niño vivir su etapa de ser niño en este caso, pero que también a veces se le instalan todas estas expectativas de los padres, frustraciones de los padres, de como yo no pude cumplir este deseo, como yo no pude completar este sueño, entonces en mi hijo deposito el que él sí lo tenga que hacer por mí, por él y por toda la familia. Es un gran peso. No, y algunos vivos que no quieren trabajar y quieren del hijo. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, creo que nos vamos acercando, hemos platicado amenamente casi una hora. No quiero atrasarlo mucho más, les voy a hacer algunas preguntas que llamamos preguntas rápidas. Me tienen que responder rápido, como diría Rambo, cortita y al pie. Cortita y al Directa. pie. Tan buenos, ¿les gustaron los? Tan ricos, ¿verdad? Ok, voy a empezar con usted primero, Laura, y después con usted, Jorge. Hay de todo tipo de preguntas, algunas jocosas, algunas más científicas, de todo. Primera, ¿qué duele más? ¿Una fractura de cadera o una ruptura de un novio despechado? Una ruptura de un novio despechado. ¿Duele más? Sí. No he tenido lo otro, pero yo creería que sí. Ok. ¿Qué dice usted, doctor? No, yo no sé por qué yo nunca he tenido novio, entonces... No, pero, o sea, ¿lo que cree usted? No, la fractura se cura. ¿Ah? La fractura se cura. Buen punto. Sí, ey. El corazón... Está bueno eso. Está bueno eso. No siempre. Cuesta. Ey, o sea, uno lo dice en broma. Pero yo siento que hay tipos de dolor, regresando al tema del dolor, que son mucho más fuertes que el dolor físico, y que estoy seguro, bueno, les doy un ejemplo, que esto creo que es un poquito más serio. Una persona que siente tanto dolor emocional que se cortan. Sí. Sí, que se cortan y todo, porque aquí la licenciada nos puede explicar un poco mejor, pero a mí me parece increíble, pues, que alguien se haga daño, pero lo que yo he escuchado es que como que el dolor Los hace sentir físico de vivos. alguna manera como que desvía la atención del dolor emocional. Sí, sí, es que realmente esto viene a ser un escape para todo este dolor psíquico que es tan fuerte y que no se puede controlar nuevamente, puede ser un dolor intenso, entonces la acción física viene a ser como una forma de controlar ese dolor, porque yo empiezo el dolor y yo también puedo terminar el dolor. Y también sucede algo, que es que nuestro cerebro está creado de una manera tan perfecta que ante el dolor físico segrega hormonas que nos hacen sentirnos bien. Y que el único tipo de autolesión no es cortarse, hay varios tipos de autolesión. Hay gente que se puede arrancar los vellos o los cabellos, hay gente que puede provocarse un vómito, o sea que todas son experiencias dolorosas realmente, pero que el cerebro segrega esto para que se sienta bien. Entonces, aunque sea de manera momentánea, después de un dolor físico, la persona se siente un poco mejor, entonces se siente un poco mejor físicamente, pero también emocionalmente. Entonces, es un escape nuevamente al dolor que viene de un nivel de sufrimiento altísimo que la persona ha venido sobrellevando sin las adecuadas herramientas, probablemente. Wow, increíble. Como que, por ejemplo, la fractura trae 2 o 3 meses, un ejemplo, pero hay hombres y mujeres sobre todo porque sienten un poco más la ruptura, que nunca en su vida vuelven o crean un trauma que dura 4, 5, 6 años, 8, 10. Sí, o sea, es que realmente para este tipo de temas no hay tiempo. Así como una persona le puede demorar 3 meses procesar un duelo, que es lo que trabajamos ante una ruptura, hay personas que pueden haber vivido esa ruptura hace 10 años, 15 años, 20 años, y si no lo trabajaron adecuadamente, no hay tiempo que lo cure. Como esa frase tan famosa, el tiempo lo cura todo. No, no es cierto, dependiendo qué hagamos en ese tiempo. Paquita, la del barrio, candidata a hacer un tratamiento de manejo de dolor. Sí. Sí. Le digo, ¿ah? Sí. Sí. Pero se cantan con el corazón en la mano. Eso sí, son buenas, ¿va? Son buenas canciones. Hay que dejar sacar la emoción. Ujú, es cierto. Ok, para usted, doctor. ¿Se puede operar la pelvis, pero dejar podrido el corazón? Uf, es que no se puede O dejar podrido. el... No se puede dejar podrido el corazón. No se puede dejar podrido el corazón. No, no es sano dejarlo podrido. O sea, que la persona no cambie
emocionalmente. Sí, hay que trabajar esa parte. Hay que trabajar, ¿verdad? Ok, para los dos, ¿hay mujeres o hombres que somatizan sus rupturas en forma de dolor físico? Sí. O sea, que terminan con su pareja y, y sienten un dolor físico. Sí. Tal vez yo no lo he visto tanto como Laura, pero sí. Sí, definitivamente. Y es importante hacer la aclaración de que cuando hablamos de somatizar, a veces pensamos que hace referencia a se lo inventa. Y no es lo mismo. O sea, no es la persona de manera consciente, no sabe que ese dolor de cabeza, que ese dolor de estómago, que ese dolor tensional en la espalda viene por la causa psicológica o emocional. O sea, puede ser que ellos creen que es un dolor. El dolor se siente. Dolor es dolor, el dolor es real, el dolor existe, pero el origen, la etiología es la que cambia porque no se va a ver en un X-ray, no se va a ver en las pruebas que hace el médico para identificarla, sino que ya es un tema, qué fue lo que pasó en esos meses previos o qué es lo que está pasando en esta semana, y ahí identificamos, ok, ¿elaboró adecuadamente esas emociones? ¿Las sacó de alguna manera? No, el cuerpo está hablando. Creo Ok. que desde el punto de vista médico, quien más ve este tipo de pacientes es la rama de la reumatología. Son los que más ven ¿Los este reumatólogos ven eso? dolor somatizado, sí. Ah, mira qué Porque interesante. hay mucha enfermedad autoinmune y eso va. Muy de la mano. Esa pregunta es igual para ambos, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico. Eh, ¿Por qué a veces sanar también da miedo? Porque si lo enfermo es lo conocido, o sea, hay muchos patrones que vienen desde infancia construidos de esta manera, y aunque sea caos o enfermedad, en un sentido de la palabra, es lo conocido. Entonces hay cierta seguridad en eso, y por eso parte de lo que trabajamos en terapia a veces es cuando vemos personas que en teoría van porque quieren mejorar sintomatología o mejorar patrones disfuncionales en relaciones, por ejemplo, y empezamos a brindar herramientas, pero empezamos a notar esta resistencia para aplicar las recomendaciones o este regreso siempre al mismo patrón. Entonces vamos a profundizar un poco más de dónde se instaló este patrón, y nos damos cuenta que tal vez no fue en esa última relación, sino que es un patrón conocido desde infancia como su normalidad, y todo este cambio, naturalmente, al ser cambio, incertidumbre, es lo que genera resistencia, aunque sea un cambio para bien. Claro. Yo se la respondo con otra pregunta. Ajá. Si usted ya se fracturó, ¿se quiere volver a fracturar? No. Ahí está. Entonces, ese es el miedo a volver a sentir el dolor. Por eso es que mire. da miedo curarse. Porque usted ya sabe que si se fractura es un dolor fuerte, severo, Que que no quiere no volver quiere a volver a vivirlo. vivirlo. Entonces, por eso sanar da ese miedo de volver a vivir lo que ya pasó. Si usted ya estaba en paz, entonces, ¿por qué volver a sentir algo que sintió? Y a veces el proceso también de sanar, qué sé yo, una pierna, un órgano, conlleva dolor. Por ejemplo, la terapia. Yo tuve una rotura de ligamento cruzado. Vale, más que no investigué nada, no sabía nada. Yo en mi ignorancia pensé, o sea, y me da pena, pero lo voy a decir porque no, eso se hace La terapia duele. con láser, que no sé qué. En mi ignorancia yo pensé que me iba a poner así, y que un láser y que no me iban a Hacer abrir. un spa. Sí, y que yo a la media hora iba a salir caminando. O sea, yo no investigué nada. Vale, más Puede que no salir investigué. con más dolor. Pero era un dolor, y después caminar, después que camine a los 2 días y no puede caminar, está todo inflamado. Y luego la terapia, y ahí voy a la analogía, que quizás si hubiese sabido que todo ese dolor me iba a conllevar tener bien mi rodilla, quizás no hago nada y me quedo como estaba, ¿verdad? Utilizándolo de ejemplo con lo Pero- que decía Laura. Ahí voy a decir algo que funciona para nosotros y creo que también para los pacientes de Laura. A los pacientes con lesiones les va mejor cuando hacen terapia antes y terapia después, Mira qué interesante. al igual que la parte mental. Totalmente. Pero terapia física, ¿está hablando? Terapia física, sí. mire. Que si se rompió el ligamento cruzado, tiene que hacer ejercicios de Antes. cuádriceps, mantener su masa muscular, porque usted la va a perder por la lesión. Entonces, usted tiene que mantener el ejercicio y la masa muscular.
Entonces va a tener un resultado mejor, con menos dolor, Si hace terapia antes. si hace terapia antes. Mira qué interesante. Excelente. Buenísimo. Y por eso, siguiendo esa línea, es que la terapia, ya regresando al área psicológica, es algo que todo, es una experiencia a la que todos nos deberíamos abrir en algún punto de nuestra vida, porque no estamos exentos de pasar problemas, no estamos exentos de pasar dolores psíquicos, porque es parte de la experiencia humana, como hablábamos. Entonces, ¿qué mejor que si me toca experimentar este trauma o esta experiencia dolorosa en el 2026, como yo ya he trabajado con todo lo de antes en mi vida en 2025, no es que no me va a doler lo del 2026, claro que dolor es dolor y experiencia traumática es experiencia traumática, pero ya tengo ciertas herramientas desarrolladas, ciertos nudos de otras etapas desenrollados, entonces también la apertura con la que la persona va a levantar la mano y pedir ayuda a tiempo va a ser mucho más cercana que la persona que hasta después del trauma, cuando ya llega a un punto de reventar y de no puedo más y ya intenté todo, porque es que lo intentan todo antes de ir a terapia, vamos a todos los medios y todos los recursos, las hierbas, los métodos naturales, y cuando finalmente van a terapia, hasta la simple idea de estar en una primera cita, muchas personas lo viven como un fracaso, porque lo viven como, es que estoy tan mal que esta persona me mandó a terapia, que por esta situación, por este negocio fracasado, estoy aquí. Pero es que al final todo lo que se hace ahí es para él y por él. O sea, indistintamente de la situación que le ha llevado al punto de quiebre, es algo que va a ser de beneficio para su propia vida, aún para las siguientes experiencias que pueda seguir atravesando, aunque no lo podemos controlar, que pasen o no pasen experiencias dolorosas. Totalmente. Buenísimo. Y llegan escondidos que nadie los mire, que van a terapia. Sí. Es un tabú, es un tabú. Sí, todavía falta mucho Pero es un tema cultural, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es un tema cultural, es un tema nuevamente de desinformación de lo que es la terapia, porque también me sucede mucho a veces con pacientes creyentes que tengan una fe religiosa, lo viven como un fracaso con respecto a su relación con Dios, porque entonces si yo estuviese lo suficientemente fuerte en mi relación con Dios, no tendría que acudir a este tipo de procesos, pero no piensan lo mismo de ir al ortopeda, por ejemplo, porque no lo viven desde la misma, o sea, no lo entienden de la misma forma. Por eso a mí me gustó mucho que el doctor Jorge, porque es tan importante la terapia. O sea, incluso en algunos países del mundo la terapia forma parte de la, ¿cómo se llama? La canasta básica. Sí. O sea, forma parte del presupuesto que debe tener una persona y acá es como, está loco, o tiene problema, o pobrecito. Y el doctor, desde su posición de fisiólogo, lo dijo, no, yo voy a terapia. Sí. Y creo que eso debe ser como promovido de alguna manera, entendido como parte del desarrollo personal de cada persona. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, miraba tele y miraba en las películas que se decían como, anda a terapia, anda a terapia. Y ahorita que ya estoy grande y entiendo un poco mejor, o sea, el tema cultural con la terapia, si allá lo mencionan en las películas desde 1990 que yo estaba cibote, y acá todavía es un tabú. Sí. Sí, es cierto. Es cierto, hay mucho trabajo Pero también me gustó también lo que dice Laura. Creo que también parte muchas veces de otros profesionales de salud que le puedan decir, mire, acompañemos este proceso de sanidad que está teniendo, por ejemplo, en algo físico, acompañémoslo con un terapeuta. Sí. Y de la misma manera también ustedes lo remiten a alguien que pueda verle algo específicamente del área fisiológica. Totalmente, sí, cualquier paciente que llega con sintomatología fisiológica o dolores, en este caso, refiere dolores físicos, siempre se debe mandar, el primer paso es descartar organicidad, o sea, se manda al especialista físico para ver si no hay otra explicación física para este dolor, y si se descarta, bueno, entonces sí, lo trabajamos meramente como algo psicológico, pero si no, se tiene que trabajar primero con la causa, con el origen. Y ahora los tiene que mandar donde el doctor, no lo vaya a escoger otro especialista, con el doctor Coto. No, buenísimo, qué gusto haber compartido con ambos, realmente que es una plática bien interesante, creo que hay mucha conexión, más de lo que creemos, entre la parte física y la parte
mental, somos un cuerpo, bueno, para mí somos cuerpo, alma y espíritu y todo está interconectado, uno va a afectar a la otra y me quedo con eso, ¿verdad? De tener lo que estamos hablando ahorita, de tener esa apertura de poder recibir atención del especialista que corresponde, ya sea en la parte física y tratar el dolor, que es lo que decía Jorge. El dolor puede ser un motor, puede ser un combustible, tanto físico, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene un padecimiento físico, a decir, bueno, yo por ejemplo, voy a fortalecer mi cuádriceps y ahora voy a ser menos malo jugando fútbol, pero voy a mejorar algo porque o en la parte también emocional, voy a ser más fuerte después de esta ruptura, después de este dolor. Así que he aprendido mucho, les agradezco a ambos y nada, los dejo con el espacio para que dejen un mensaje, una reflexión final, cada uno desde su perspectiva y de su área de especialidad. Así, gracias. Muy bien, pues creo que hemos compartido bastantes ideas útiles e interesantes a lo largo de estos minutos, pero como idea final nada más dejaría todo aquello que resistimos, hablando en el contexto de dolor, lo que resistimos persiste, pero aquello que expresamos, que hacemos real, empieza a sanar, da ese primer paso para poder recuperarse, reconstruirse, mejorarse. Entonces sería como un mensaje de invitación a aprender más de sus emociones, permitirse vivir más sus emociones de manera personal, pero si llegan a un punto de no sé cómo lidiar con esto, pues a acudir a los lugares donde puedan tener el acompañamiento para este dolor, porque no hay necesidad de sufrir solos. Nos acostumbramos a veces al dolor como costumbre, como normalidad, pero existen los profesionales y existen las ramas para poder tener calidad de vida, que es lo que hablábamos. Buenísimo. Doctor. Bueno, todo es mentalidad. Como a Orlando le gusta el fútbol, voy a dar un ejemplo de fútbol. Yaya Touré tuvo cáncer y dijo, en tal fecha yo voy a estar levantando la Champions con el Barcelona, y en tal fecha él levantó la Champions con el Barcelona. O sea, no hay que detenerse. Dios nos va a poner pruebas, nos va a poner obstáculos, nos va a poner montañas, pero está en nosotros, ¿ok? Siempre, en cuanto a mis casos, las cirugías, siempre va a haber miedo, pero tenemos que poner de nuestra parte como médicos para hacer, como decía Laura, el 20% es la cirugía, lo demás es terapia, y la terapia está en la mente, dice mi novia. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ambos y también gracias a ustedes por acompañarnos desde su casa. Esto es Sin Anestesia Podcast. Recuerden suscribirse al canal, también dar me gusta, comentar, dar sus opiniones y nos vemos hasta la próxima.